Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentario. Vamos a continuar con el interesante tema del narcotráfico y estamos analizando los distintos pasos que corresponden en la estructura de lo que es el narcotráfico para mejor entender el tema, ya que cuando comencemos a hacer un análisis más crítico y más profundo, tengamos algunos puntos de referencia importantes que nos van a ayudar a exactamente ubicarnos en qué momento y cómo resulta el tema del narcotráfico tan complejo y lo difícil que es combatirlo, lo difícil que es entenderlo y lo difícil que es no simplificar las soluciones. Entonces, si recuerda, hablamos de la cosecha, hablamos del cultivo, hablamos de los campesinos, hablamos de la producción, hablamos de un segmento muy importante que son los precursores químicos, que son esenciales para la producción final de la droga, o sea, para consumo de buena calidad. Y ahora estamos hablando del tema sumamente importante que es el transporte de la droga. O sea, este es un tremendo negocio y es uno de los negocios que más cuesta. Y más cuesta porque en el transporte de la droga, similar a lo que hablábamos con el tema de los precursores químicos, ya estamos hablando en volúmenes, ya estamos hablando en la participación de muchas otras personas. O sea, la droga originalmente no es tan cara en el país de origen. Fíjese qué cosa curiosa, generalmente se cultiva en países o en lugares, no países, sino en lugares que son relativamente pobres, relativamente marginales, relativamente lejanos, y traer ese producto a las grandes urbes donde están los grandes consumidores de droga que pagan unos precios impresionantes, es donde el proceso ya se complica un poco más. Y como le decía, es la parte más débil, más arriesgada para el narcotraficante, porque se expone a muchas situaciones que a veces no son controlables. Y ya voy a hablarlas en definitiva en distintos puntos. Pero les comentaba yo que una de las razones que la droga es tan cara no es porque la droga es tan extraordinariamente cara en el sentido de conseguirla, porque si usted pudiera, como si usted fuera un consumidor y pudiera ir al país de origen, la consigue por nada, ¿no? Pero si usted vive en alguno de estos países consumidores como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia, como Alemania, en la que no, digamos, las distancias entre Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador son tan lejanas, usted va a tener que pagar ese precio. Además del hecho de que es ilegal, además del hecho de que tiene que ser muy bien escondida, además del hecho de que tiene que pasar por un montón de controles, evadir todos esos controles, ya sea a través de escondites o pagando dinero, todo eso cuesta. Y es por eso que un gramo de cocaína en algunas dólares vale 100, $200. O sea, un gramo de cocaína vale casi lo mismo, ¿no?, comparativamente, lo que vale un kilo de pasta lo que vendría a ser en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Un gramo. Entonces, para que vea lo extraordinario y el cambio que es. Pero ahora vamos a hablar de los distintos, dentro del negocio del transporte de la droga, dentro del negocio de llevar la droga de estos países a los grandes lugares de consumo. Hay distintos niveles, o sea, hay distintos niveles que se han ido generando, ¿no?, a través de los años, o sea, a través del tiempo, a través de los años se han ido, digamos, perfeccionando, pero todavía en algunos lugares existe la parte muy simple, muy limitada, muy ingenua incluso, y muy perversa, que son niveles distintos de transporte. O sea, uno cuando piensa de la droga, piensa en las grandes cantidades, ¿verdad? Inmediatamente contenedores, si está hablando de fronteras, vehículos.
Pero también hay una faceta que usted la conoce seguramente y que usted ve. Es más, si usted prende su televisor hoy en día o a través de YouTube, eso, hay miles de canales, de opciones en las que usted ve ahora, porque se ha hecho de moda filmar estos eventos en distintos aeropuertos, del aeropuerto de Madrid, del aeropuerto del Dorado en Colombia, en Perú, en Bolivia, en distintos países en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Oriente, en todos lados, donde tienen cámaras que siguen a los policías, siguen a los perros, siguen a la gente, y usted ve la famosa que se repite uno detrás de otro, hombres, mujeres, profesionales de todo tipo de carrera que son detenidos en la aduana y son revisados. Estos famosos transportadores de droga muy ingenuos, muy simplísticos, que es el que la lleva encima, o que la consume, digamos, no la consume, se la traga y la tiene guardada en el estómago, en distintas partes, para transportarla porque gana una cantidad de dinero, digamos, por ese transporte. Y este negocio es un negocio en realidad perverso. Es un negocio, fíjese qué cosa, similar en cierto modo al tráfico de personas, no necesariamente igual, pero las personas que se reclutan para eso, muchas veces mujeres, es muy similar el sistema a lo que se utiliza para reclutar mujeres para la prostitución, es muy similar. Generalmente los perfiles de estas personas, y aunque también hay hombres, gente, y le digo, hay gente joven, hay gente grande, esto difiere bastante de uno al otro, pero siempre no dejan de ser individuos que toman un gran riesgo. Y lo que ocurre con estas personas que transportan la droga, mejor conocidos como las mulas, supuestamente por la mula porque llevan el cargamento encima, lo traen en maletas, lo traen en personas, lo traen en equipo, lo esconden en distintas formas, y hay toda una estructura detrás de ello. O sea, es el famoso transporte hormiga que le llaman, o sea, es 1 kilo, son 2 kilos, son 3 kilos, algunas personas pueden llevar más de 4 o 5 kilos, depende la experiencia, depende del individuo, pero fíjese qué cosa curiosa, que si usted ve los programas esto, pero también si ha estado en los aeropuertos, ha estado en frontera, constantemente los detienen, constantemente los identifican, y hoy en día o sea, le puede salir bien a la persona que transporta la droga una vez, 2 veces, 3 veces, 4, pero eventualmente, amigos y amigas, es inevitable, van a caer, por más buenos que sean. O sea, sí ha habido y hay personas que han logrado pasar desapercibidos muchas veces, pero ya es un poco muy difícil, y le digo, todo esto también cambió mucho después del 9/11, con los nuevos controles que se pusieron contra el terrorismo, se empezó a más sofisticados sistemas de detección de rayos X, de sensores, de observación, y hay una parte que le digo, así como el negocio de las mulas es extraordinario para esconder la droga, incluso le digo, la ingiere, mucha gente la toma, la ponen en condones, la ponen en globitos y se la tragan, y luego van al baño y la despiden, y es así como la pasa. O sea, es un riesgo tremendo, porque imagínense si una de esas drogas, porque es pura, esa droga, ese contenedor se llega a explotar, y ha pasado, llega a reventar en el estómago de alguien, ahí se acaba la persona. Pero así de sofisticados, y el sistema es muy, muy sofisticado, muchas veces, así también es sofisticado las personas que lo detectan hoy en día. O sea, una cosa que siempre es impresionante es la habilidad de estos profesionales que trabajan en las aduanas del mundo, y le digo, elige el país que quiera, elige el aeropuerto que quiera, y si ve en televisión, en el National Geographic o en el Discovery o cualquiera de estos canales que dan, siempre hay un jefe de un aeropuerto o una jefa que son extraordinarios y que tienen gente
bajo su mando que están constantemente, digamos, descubriendo gente. Y a veces se equivocan, pero la mayor parte de las veces son muy buenos. Y lo detectan, le digo, porque toda esta tecnología, que por cierto la mayoría de toda esta gente fue entrenada por Estados Unidos, por especialistas en aduanas aquí en Estados Unidos en tecnología, mucha de esa ideología, mucha de esa, digamos, técnica, de esas habilidades, se desarrollaron mucho después cuando ya vino el tema del terrorismo. O sea, hoy en día, acá por lo menos en Estados Unidos, en muchos aeropuertos aquí en Estados Unidos, existe un gran despliegue de tecnología para detectar las emociones de las personas. O sea, en el momento que usted llega en un aeropuerto aquí en Estados Unidos, inmediatamente ya lo están identificando, particularmente hoy en día con el tema de los pasaportes y el tema de la tecnología digital y todo eso, y del reconocimiento digital. Ya es muy fácil detectar esta gente, o sea, de dónde viene, toda su documentación ya está puesta en el sistema. Entonces ya se le ha hecho mucho más fácil al personal aduanero, al personal policial, sobre todo los que son especialistas en detectar cierto comportamiento, en detectar cierta, digamos, forma de actuar, forma de observar, que es extraordinario la habilidad que esta gente tiene para... Y le digo, puede ser una milésima de segundo, puede ser una mirada, un intercambio, un movimiento que se diferencia del resto de los demás. Y no importa que tan buenos sean estas personas en poder manipular y manejar sus emociones, siempre hay algo que los delata dentro de esta gente. Y esta gente es extraordinaria. Además de la habilidad del ser humano para reconocer esto, y le digo, todos los que hemos estado en el sistema policial, todos los que hemos trabajado en esto, tenemos ese entrenamiento de que podemos darnos cuenta tan solo con mencionar una palabra, tan solo con hacer un gesto, de un cambio. Esto le digo que hoy en día ya se ha avanzado muchísimo. Ahora, es muy importante esto. Estoy hablando de gente que se especializa en esto y que cuando está trabajando está prestando atención. Esto no quiere decir que este personal tan especializado, tan sofisticado, no comete errores. Pero eventualmente, lo que le estoy diciendo, eventualmente las mulas son la carne de cañón del tema del narcotráfico, en el que generalmente caen todos. Y hay toda una historia, hay toda una ideología detrás de toda esta gente. O sea, hay dentro de los sistemas de transporte de las personas que transportan droga a través, generalmente va a ser de aeropuertos, también puede ser de autobuses, a través de fronteras, también puede ser cruzando de a pie, porque lo vamos a ir dividiendo, hay varios. Estamos hablando del transporte hormiga, del transporte en la persona. Y le digo, los han escondido en juguetes, los esconden en ropa, los esconden en equipaje, los esconden en lo que a usted se le ocurra, contenedores de todo tipo, ahí lo esconden. Pero no es tanto el esconder la droga, sino la actuación de la persona. Y le digo, hay gente que es extraordinaria para evadir las cosas, pero así de extraordinario también son los que observan y los que se especializan. Y le digo, hay gente que es extraordinaria para detectar el comportamiento. Hay algo, y además hay un tema que es el tema de la vibración delictiva, en la que uno que está del lado de la ley se da cuenta inmediatamente de que una persona, a lo mejor no en la droga, tiene cierto comportamiento delictivo. Y esto yo lo hablé, si tuvieron ustedes alguna oportunidad de ver mis videos originales de hace 400, 500 videos atrás, cuando hablaba del comportamiento delictivo del ser humano, ahí hablo mucho en detalle. Pero estamos hablando de ahora de las personas que transportan esta droga. Y estas personas, a no ser que sea un profesional, además, tienen la mala suerte de ser personas que ya vienen con serios problemas sociales, económicos, familiares. Entonces es muy simple que se confundan, que se molesten, que se cambien sobre todo si no son expertos en actuar
y andarse. Y entonces en este tipo de persona, el que es profesional, que está entrenado para ver el estrés corporal, facial y psicológico de esa persona, lo detecta luego. Porque, por ejemplo, vamos a hablar, una de las más normales personas son las mujeres que tienen serios problemas económicos. Una persona que tiene serios problemas económicos es muy fácil convencerla de que tome este riesgo, porque le vuelvo a repetir, se lo venden. O sea, la gente ingenua nace todos los días y hay millones en todo el mundo. Y hay siempre alguien en su país de origen, a través de romance, a través de amistades, a través de necesidad, o sea, hay toda esa estructura que manipulan estas necesidades y estas emociones y convencen a esta gente de que va a ser muy simple. Ahora, imagínense, hay gente que nunca se ha subido a un avión, hay gente que nunca ha viajado, hay gente que no habla el idioma, hay gente que no se sabe vestir, hay gente que no está tan sofisticada en el mundo del aeropuerto. Y hay una realidad que yo les comentaba a mucha gente, que es cuando usted viaja por aeropuertos, se da cuenta, cuando usted vive en aeropuertos, cuando usted ha trabajado en aeropuertos, se da cuenta de que el mundo del viajero es un mundo muy especial. Y le digo, después del 9/11, después del ataque terrorismo acá en Estados Unidos, esto todo se ha hecho mucho más sofisticado. Entonces, hoy en día usted, si sabe lo que está observando, usted puede ir a cualquier terminal o cualquier mostrador de una aerolínea y se da cuenta inmediatamente de las distintas personalidades de gente que generalmente habitúa a los aeropuertos. Y le digo, hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay animales, hay de todo tipo. Pero el comportamiento de las personas es verdaderamente notable, porque es un mundo. Esto yo lo hablé también mucho en alguno de mis breves videos cuando hablaba yo del comportamiento del ser humano en distintos lugares de la sociedad. Y el aeropuerto es un lugar muy específico en lo que la gente que no tiene nada que hacer, que no tiene nada que ver, que está verdaderamente viajando, se comporta de una forma. Cuando usted ve a una persona que no está con la intención simplemente de viajar por turismo, por trabajo, tiene un comportamiento muy distinto. Y ya sea un comportamiento delictivo, ya sea un comportamiento subversivo, ya sea un comportamiento... Puede ser nerviosismo natural por ser una primera vez, pero hay otros elementos que son identificables. Y es aquí donde a los expertos policiales, a los expertos investigadores, a los expertos aduaneros, ellos se dan cuenta. A esto agréguele, fuera vuelvo a repetir, de la tecnología que existe, la práctica del uso de ciertos animales, particularmente perros, que son extraordinarios para, digamos, detectar olores de todo tipo. Por ejemplo, hoy hay perros, siempre ha habido perros que detectan explosivos, incluso le digo, hay perros que detectan armas de fuego por el olor de ciertos aceites, de cierta pólvora, de cierto movimiento. Y hay obviamente perros que detectan todo tipo de precursores químicos, que yo le hablaba, que son naturales de la fabricación de estas drogas. Y le digo, hay perros que son extremadamente, y que no tienen que estar muy cerca. Hay unos que sí, pero hay otros que pueden estar a cierta distancia y luego empiezan a buscar el olor ese que les llama la atención y son extraordinarios. Entonces, si combina todo eso, usted se está dando cuenta de que el riesgo de las mulas es extraordinario, es increíble, es extenso. El riesgo es... Y la mayoría de la gente que usted ve en todos estos lugares, que son arrestados y luego son llevados ante un juez y son puestos en cárceles por 5 años, por 10 años, por 15 años. Es increíble. Esto no va a detener nunca al narcotráfico. Simplemente lo estoy demostrando que existe. Este es el talón de Aquiles, la primera y posiblemente la más débil, y posiblemente la más ingenua, y posiblemente la más arriesgada que las personas, la más arriesgada que las personas se ponen a hacerlo por ganar una cantidad. Por ahí le pagan bastante bien, si lo logra hacer, puede ganar 4, 5, 6 mil dólares, incluso depende, hasta 10 mil dólares. Ahora, dentro de estas mulas, ahora ya no se ve tanto, pero todavía se encuentra de vez en cuando. Dentro de estas mulas están los viajeros privilegiados, ¿verdad? Que son los pilotos de aviones, las azafatas, los que trabajan en aerolínea, y es más, los mismos
policías y militares que trabajan en el aeropuerto que creen que pueden, porque ha pasado, creen que pueden vencer el sistema. Hoy en día, le digo, amigos, amigas, este sistema se ha hecho muy especial, es mucho más fácil detectar a la gente y puede ser que la persona le gane una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero eventualmente es inevitable, es como jugar a la ruleta, es inevitable que en un momento, en una situación le va a fallar y cuando le falla, ahí cae. Este es la primera faceta, digamos, la más común que conocemos en el nivel de transporte, las mulas. Y le digo, siempre caen los más ingenuos, aunque sí hay gente que lo hace sabidamente y que luego trata de convencer al policía o al detective que fue una cosa sin darse cuenta. Dentro de este nivel también hay uno que es el nivel de la mula, digamos, que supuestamente no sabe. Le digo, hay un grupo de personas que reclutan a gente que lo único que le piden es que lleve la maleta de un lado. En realidad la persona no sabe, se imagina que puede haber droga, pero no sabe cuándo se la pusieron y dónde está, y esto lo hacen para proteger las células que distribuyen, porque esto es un grupo, son grupos, o sea, no es el narcotraficante, digamos, que produce, o el campesino, pues ya aquí viene una persona, un grupo de personas ya organizadas que se especializan en reclutar gente, que se especializan en empaquetar este tipo de cosas y que se especializan en tener ciertos centros de acaparamiento en la ciudad donde llega. Le digo, mandan cientos de estas personas a distintos lugares y ellos ya reciben. Y ellos saben que van a perder la mercadería. Ahora, aquí hay una realidad. Hay personas, hay grupos, hay, digamos, grupos de narcos que le dicen, si usted pierde la droga, usted la paga, ya sea con su familia o con alguien. O sea, está ese riesgo. No todo mundo está diciendo, lo agarraron, no pasa nada, no pasa nada. Y olvídese si llega a hablar, si llega a contar, olvídese si llega. O sea, los riesgos son realmente serios para estas mulas. Los riesgos son realmente tremendos. Aunque le digo, el precio es bueno, le dan un viaje de vacaciones a un lugar, le dan dinero, le dan gastos, le dan todo y después usted tiene que hacer eso. Aparentemente es muy fácil, pero las consecuencias son muy serias. Encima de todo esto, y para ya cerrarlo aquí, siempre tiene usted hoy en día el problema de que depende de qué personalidad tenga usted, de qué país usted provenga, qué pasaporte tenga, de qué país viene y cómo viene, eso trabaja en su contra. O sea, si usted viene de un país que produce droga y aparece en un país que es un gran consumidor y su comportamiento es extraño, amigo o amiga, esta es definitivamente la forma más simple que le simplifica a esta gente identificarlo. Desafortunadamente, esa es una realidad que, como yo les decía, no todo mundo en nuestros países está metido en el delito del narcotráfico, pero hay muchos individuos que han caído en esa maldición de que los tratan como tal por el nerviosismo, por alguna razón, y no tienen nada que ver. También está esa cosa, la policía y los sistemas de seguridad a veces cometen errores, pero hay una realidad que existe en todo el mundo, que es cuando usted entra a un país, sobre todo como si es un extranjero, pero aunque sea, digamos, nacional de ese país, sus derechos son muy limitados porque usted viene. El control aduanero en todo el mundo básicamente le dice que sus derechos constitucionales, derechos civiles, de tratar de negarse a cooperar, de tratar de negarse a que lo revisen, usted no lo tiene porque está entrando a un país. Y eso ocurre en todas las aduanas del mundo, desafortunadamente. Así que, amigos, este es el primer segmento del transporte, le digo, el más vulnerable para las personas. Ahora ya vamos a hablar del otro tipo de transporte, que es el vehicular, y después ya vamos a hablar de los grandes transportes que son un poco más sofisticados, que son mucho más caros. Los espero en el próximo video, los invito a que hagan comentarios. Un gusto saludar.